Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu programa, Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Y en esta mañana quiero bendecir tu vida, que te conectas conmigo en estos espacios y en este tiempo, en el cual, sabiendo que estos minutos con Dios cada día y unos minutos con Dios cada día pueden hacer que tu vida sea transformada y cambiada para siempre. Este tiempo en el cual nos unimos a compartir la palabra de Dios es un tiempo de transformación, donde el Espíritu Santo toca nuestra vida de una manera especial y seremos direccionados en todas las cosas que tenemos que hacer en esta tierra. Y en este pasaje quiero compartir contigo algo bien interesante, y es el pasaje que se encuentra en Lucas, en el capítulo 15, versículo 11. Vamos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué maravillosa historia y qué maravilloso pasaje, en el cual el Espíritu Santo quiso enfocar mis ojos en algo bien interesante que quiero compartir contigo hoy. En este pasaje del hijo pródigo, que es muy conocido por todos nosotros, encontramos la historia de aquel joven que pidió su herencia en vida, y su padre, reuniendo todo el dinero, vino, cogió y le entregó ese dinero, y aquel joven se fue a una ciudad apartada, a una provincia, a malgastarlo todo. Y de pronto todos nosotros conocemos los apartes de este pasaje en esta historia. Recordamos también cuando este joven, después de haberlo malgastado todo, vino y fue a buscar ayuda a las personas de aquella ciudad, de los cuales lo enviaron a hacer un trabajo, y el trabajo era cuidar y darle alimento a los cerdos. Y él, de tanta hambre que tenía, él quería comer del alimento de los cerdos. Pero ahí pasó un suceso bien interesante, y es a lo que el Espíritu Santo enfocó mis ojos en esta mañana. Y ¿sabes algo? Una de las cosas que quiero que sepas hoy es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca han trabajado separados, siempre han estado trabajando juntos desde un principio. Si nosotros vamos al pasaje de la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 1, desde el mismo versículo 1 y versículo 2, encontramos que estaba el Padre, el creador de todas las cosas, estaba el Hijo, que es la palabra, y estaba el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas. Y lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos en esta mañana es saber acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y puedo decirte que en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ha estado obrando conjunto con el Padre y con el Hijo. ¿Quién fue el que hizo descender el fuego sobre el altar de Elías? El Espíritu Santo. ¿Quién dirigió la piedra que fue lanzada hacia Goliat? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que unió de par en par los animales para entrar en el arca de Noé? Fue el Espíritu Santo. Y hemos visto la obra del Espíritu Santo desde el principio de la creación.
desde el principio del texto de la Biblia encontramos al Espíritu Santo obrando de una manera sorprendente. También encontramos en este pasaje que compartí contigo hace unos días, hablando que el Espíritu Santo fue el que llevó los peces para que se metieran en las redes cuando Pedro lanzó la red por la palabra de Jesús. Y así hemos visto cómo el Espíritu Santo ha estado obrando todos los días en cada situación de nuestras vidas. Pero aquí lo que me llama mucho más la atención en este pasaje es que de pronto en otros textos están hablando, han estado mostrando la obra del Espíritu Santo a manera externa. Hemos visto cómo Él actuó en los animales, cómo actuó en la piedra, cómo actuó en los peces. Pero aquí en este pasaje específicamente está hablando de la obra del Espíritu Santo a manera interna en nuestras vidas. Pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo hizo que este joven volviera en sí. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 17, volviendo en sí, dijo, fue porque el Espíritu Santo tocó el corazón de este joven. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha sucedido esto en nuestra vida? Hemos estado a punto de hacer un negocio y el Espíritu Santo habla en nuestro corazón y coloca un sentir en nuestro corazón de que ese negocio no va a funcionar, de que ese negocio es una estafa, de que ese negocio no va a ser lo que nosotros esperamos. E inmediatamente si atendemos a esa voz, inmediatamente nosotros paramos de hacer ese negocio. Es como cuando nosotros también en algún momento estamos a punto de salir hacer algo y por X o Y motivo nos retrasamos unos minutos, y esos minutos que nos retrasamos fue el Espíritu Santo para evitar un accidente que pudiera pasar en nuestras vidas. Salimos de pronto hacia el lugar donde nos dirigimos y encontramos específicamente el lugar donde nosotros íbamos un accidente, una situación. Fue el Espíritu Santo obrando en nuestra vida para ser guardados. Yo sé que en algún momento el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, pero quiero que entiendas que la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros es para transformarnos, es para cambiarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado y con el Espíritu Santo nos ha dicho tienes que perdonar? ¿Cuánto nos ha dicho el Espíritu Santo te equivocaste? Cuando el Espíritu Santo ha hablado y dice fuiste muy fuerte, esas no son tus palabras, te dejaste llevar por la ira, te dejaste llevar por lo que de pronto no debías dejarte llevar, pero es la obra del Espíritu Santo. No sé si alguna vez te conté que habíamos tenido una situación con nuestro vehículo y había un repuesto que estaba dañado, que no lo podíamos conseguir. Y empezamos a buscarlo con algunas personas que de pronto habíamos depositado nuestra confianza en ellos, y sentíamos en nuestro corazón que el costo de ese repuesto era bastante elevado. Entonces, haciendo un café aquí en la casa, haciéndome un café en la mañana, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, ¿por qué no vas a este lugar y averigua? Y inmediatamente al atender esa voz, salí de allí, de la casa. Y cuando voy acercando y pasando por un lugar, me consigo con un hermano que tiene conocimiento de esas cosas, y le pregunté y él me dirigió exactamente al lugar donde iba a encontrar ese repuesto para el vehículo a un buen precio, y pudo solucionar esta situación. Y es allí donde yo empecé a darme cuenta que el Espíritu Santo tiene una obra especial en nosotros, no solamente en que caiga su poder y que haya sanidades y milagros, sino comenzar una obra interna dentro de nosotros. Él es el que coloca en nuestros corazones el deseo de volver otra vez a comenzar. Él es el que coloca en nuestros corazones el deseo de buscar al Señor. Él es el que provoca en nosotros la oración. Él es el que provoca la búsqueda de la palabra, porque el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: el Espíritu Santo es el que coloca el querer y el hacer en nosotros. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje. Aquel joven estaba viendo la situación en la que se encontraba, y el Espíritu Santo vino sobre él y le dio una meditación y un pensamiento. Y el pensamiento que le dice a este joven es: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y el pensamiento del Espíritu Santo primero: tienes que pedir perdón. Y el Espíritu Santo aquí le dice: iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti.
hazme como a uno de tus jornaleros. Y el Espíritu Santo siempre lo llevó a ¿qué? A reconocer su error, a reconocer que él se había equivocado y que él había pecado contra el cielo y contra su padre por la acción que él había tomado. Él no estaba pidiendo que lo restituyeran otra vez al puesto de hijo. Él estaba pidiendo que le dieran la oportunidad de poder trabajar y poder ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero aquí es donde nosotros realmente vemos cómo el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Siempre nos va a llevar a reconciliarnos con Dios y a reconciliarnos con los hombres. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a nosotros en esa misma dirección, a reconciliarnos con Dios y a reconciliarnos con las personas aquí en esta tierra. Y cuando el Espíritu Santo movió a este joven y este joven se levantó y fue a la casa de su padre, él se imaginaba que lo iban a regañar. Él se imaginaba que que su padre lo iba a humillar o a menospreciar. Pero se encontró con la sorpresa más grande. Y la sorpresa más grande fue que su padre lo vio a lo lejos y salió corriendo. Y al salir corriendo lo cogió, lo abrazó, lo besó. Porque es que no se sabía cuánto tiempo este joven había sido extraviado, se había perdido. Y cuando su padre lo vio a lo lejos, le mostró el más grande amor. Y esto nos muestra a nosotros el amor que tiene el Padre por nosotros. Cuánto nos ama Dios a nosotros. Que el Padre nunca lo llamó por sus errores. El Padre a nosotros nunca nos llama por nuestros errores. Siempre nos llama por nombre. Él le volvió a decir a los trabajadores de él: vayan y bañen a mi hijo y busquen la mejor vestidura y busquen el mejor alimento, porque Dios nos ama tanto que él no nos llama por nuestros errores, sino que él nos llama por nuestro nombre. Y de pronto tú y yo en estos momentos, en alguna fracción, en algún momento de nuestra vida, también hemos fallado, también nos hemos equivocado, también hemos estado en esos momentos donde nos sentimos solos, abandonados y pasando una gran necesidad. Y aún sabiendo esta gran necesidad, solamente estamos a la distancia de una oración. Y a la distancia de una oración o de el momento de aceptar el toque del Espíritu Santo en nosotros, inmediatamente vuelve otra vez a nosotros el querer reconciliarnos con nuestro Padre. Sabes, el Espíritu Santo ha querido siempre obrar en ti. Yo sé que ha estado tocándote, yo sé que ha estado hablándote, pero tú debes prestarle atención al Espíritu Santo, porque Él quiere transformar tu vida, Él quiere transformar tu corazón. Y yo sé que muchas veces has sentido esa voz dentro de ti que te ha hablado en ciertas situaciones o en ciertas circunstancias. Una vez se escuchó la historia de unos jóvenes que iban caminando, habían salido tarde en la noche y iban caminando por algún lugar, pero uno de ellos sintió y le dijo a los demás: no pasemos por esta calle, vámonos por este lugar, mejor cambiemos de ruta. Y cuando ellos cambiaron de ruta hacia el otro lugar, llegaron todos a sus casas tranquilos. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, contaron la noticia de que en la calle por donde ellos se iban a meter hubo una balacera y muchos murieron en esa noche. ¿Quién fue ese? El Espíritu Santo, que advirtió a esos jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos tomaran por otro lugar, porque la obra del Espíritu Santo se mueve a cada instante de nuestra vida. ¿Sabes algo? No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu familia. Te aseguro que en este pasaje, la manera en que se ve y que se muestra que su padre salió corriendo hacia su hijo y no lo regañó, muestra a un padre que clamaba a él todos los días, que oraba a Dios para que su hijo sea guardado y para que su hijo regresara a casa. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y hoy quiero dejar aquí en esta parte de la obra del Espíritu Santo, porque quiero darle continuidad y darle una segunda parte a esta enseñanza de la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que en este día quiero decirte que Jesús también vivió todas estas cosas. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser enseñado, ser instruido en 40 días de ayuno y 40 días de oración. Ser instruido y preparado para poderse enfrentar a la tentación que el diablo le iba a presentar. Y así sucede con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da la fortaleza a nosotros para poder afrontar las tentaciones y para poder afrontar las dificultades en nuestra vida.
La obra del Espíritu Santo se cumplió en la vida de Jesús, pero Jesús dijo, es mejor que yo me vaya para dejarles al Consolador, al Espíritu Santo. Él estará con ustedes siempre. Así que en este día quiero decirte que así como Jesús fue preparado y fue llevado hasta cumplir el propósito en la cruz, así también serás llevado tú a cumplir el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios comienza a perfeccionarse en tu vida cuando tú recibes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Y para poder recibir al Espíritu Santo en tu corazón, necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Jesús es aquel que abre la puerta para que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Así que en este día quiero pedirte por favor que me acompañes y que hagamos esta oración y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que me he equivocado muchísimas veces. Pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti. Te abro mi corazón. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana, porque yo sé que tú has direccionado nuestra vida todos los días, Señor. Tú eres esa voz interna que nos habla. Tú eres aquel sentir, Señor, que colocas en nosotros cuando tenemos una situación de peligro. Eres tú, Espíritu Santo. Queremos en este día que sigas acompañándonos, que nos sigas direccionando, que nos sigas guiando para llevarnos al propósito que tú tienes con nosotros. Espíritu Santo, danos la sabiduría para que en este día podamos tomar las mejores decisiones, las decisiones que van a ser de bendición, Señor, para el lugar donde nosotros nos movemos y para nosotros y para nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.